Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comentarles que estamos en estos momentos como en un centro, no sé, una especie de cafetería donde preparan alimentos. Estamos apenas saliendo un poco a visitar lo que es la ciudad. Ojalá encontremos lugares hermosos que sé que los vamos a encontrar y eso queríamos compartirles. Aunque tampoco pensamos quedarnos mucho tiempo, solo aproximadamente unos 2 días. Entonces, eso amigos, vamos a tratar de compartirles a ustedes lo que más podamos aquí de Ayacucho. Amigos, vea, quería compartirles una escena muy importante y es que aquí tenemos a la señorita Diane que quiere comprarse un helado. Resulta que la señorita Diane es un personaje muy interesante y muy curioso también, porque ella tiene que observar durante mucho tiempo los helados para después tomar una decisión. Tardó un buen tiempo viendo los helados de allá, pero en realidad eran los mismos que los de acá y al final cuestan lo mismo, pero no sé por qué razón se decidió comprarlo acá. Así que ahí tenemos a la señorita Diane comprando un hermoso y rico y delicioso helado. ¿Cómo? Mira ese de chocolate. Ay, mírenla, ¿sí la ven? ¿Sí la ven? Ella hizo ese helado. Ahora se arrepintió de haber comprado ese y quería un helado de chocolate. Veanla. Veanla. ¿Sí ven? Ella con su helado. Bien amigos, el hermoso parque de Ayacucho. Hermosa la plaza central, la plaza de armas aquí en Ayacucho. Hermosísima, hermosísima, hermosísima. Amigos, y así es como se ve la plaza de armas de Ayacucho desde dentro de la misma. Así se ve. O sea, el alrededor como tal de ella tiene muchas partes históricas. Muchas. Y además es muy bonito, es muy tradicional, es muy conservado o muy colonial, como muchos quieran decirle. En realidad es hermosísima la plaza de armas. Amigos, vean, 5 de la mañana en Ayacucho. Amigos, ahí tenemos a la señorita Diane, que al parecer se ha encontrado una mascota. Y véanla, véanla la señorita Diane, véanla con la mascota. Ya se está convirtiendo en toda una viajera la Diane. Está empezando a adoptar animalitos y todo, mire. Ya le tienen el collarcito al gatito. Está la Diane, mire cómo cocina, todo, prepara, lava loza y todo. Y el gatito ahí, vea. Ahí, con ella. Y nosotros aquí pues con ganas de hacer un chocolatito para tomar. Comentarles que ya cenamos, hicimos cancharinas. Súper rico, ¿cierto, Diane? Sí. Esta es la cocinita pues en la casa donde nos estamos quedando. Un lugar bastante espacioso. Por allá también hay otros chicos, otros viajeros. Hay unos colombianos que están por allá, están armando su carpa. También hay otros colombianos que también ya tienen la carpa armada. Y en fin, estamos aquí todos contentos, felices y vean con su nueva mascota. Veanla. Hola amigos, buenos días. Miren, estamos aquí alistando la habitación, arreglándola. Y vean el gatito, ¿dónde está? Está ahí con Diane. Resulta que el gatito es de los otros chicos que se están quedando aquí con nosotros. Y pues la gatita, no sé, se amañó con nosotros, le gustó. Le gusta estar con nosotros y esta mañanita vino y se acostó ahí en la cama. Y anoche también se quedó aquí un rato con nosotros, casi como hasta las 11 de la noche. Después ya le dio como mamitis y se fue para donde su madrecita. Pero él ahí está. Miren, ya se van los chicos y ahí se va la gatita hermosa. Tiene ahí su propio apartamento, su propio guacal. La perrita es bueno, y a mí quién, ella dice quién me lleva a mí, está que mira para todos los lados. Amigos, vean, buenos días. Queríamos comentarles de que estamos aquí en Ayacucho y se ha presentado un paro en estos días y pues queríamos mostrarles que la gente acá respeta mucho el paro y cuando dicen no vehículos, no medio de transportes, literalmente es no vehículos, no medio de transportes. La mayoría de gente, vean, acabamos de salir, son como las 8:30, miren, toda la gente va a sus trabajos. Bueno, ahí aparece un personaje. Un rebelde. Un rebelde, un revolucionario. No, pero miren, la mayoría de gente es caminando. Qué cantidad de gente que camina, miren. Wow, una locura. Amigos, comentarles que pues sí, efectivamente estamos en paro. La mayoría de gente pues no estaba utilizando vehículos de transporte. Y pues sí, ya regresamos a la casita, vean. A la casita donde nos estamos quedando, el patio.
comentarles que este es un árbol de brevas. Para el que le gustan las brevas, vea, ese árbol está lleno de brevas. Ahí con Diana estuvimos recogiendo algunitas para preparar. Y aquí vean, ahí tenemos las brevas. Una olla. ¿Qué tal, Diana? Feliz. Feliz, ¿cierto? Qué rico. Entonces también estamos preparando algo de tomate, cebollita, pimentón, unos huevitos, trajimos pan. Vamos a preparar la comida, el desayuno. Ya son como las 9, un poquito tarde ya. Pero bueno, igual no tenemos prisa. Además de que sí, como está en paro, pues parece que el comercio totalmente se ha detenido. Es algo muy interesante porque Ayacucho es una ciudad muy cultural dentro de Perú. Y como hay un paro, entonces como tal conservan la cultura y entre todos apoyan. No vehículos, no medio de transportes. Eso es algo muy interesante. Pero en general todo bien. Ya tenemos el agüita para preparar el café. Y tenemos las brevas para comer con pan. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Súper cool! ¿Cierto, Jan? Amigos, vea, encontramos ese letrero caminando que dice prohibido botar basura. Y automáticamente está lleno de basura. Amigos, miren esa subida para llegar al mirador. Uy, estamos ya muertos y estamos caminando hace unos como 10 minutos apenas. Pero pues hay vista, hay vista. Amigos, vean, ya estamos llegando al mirador. Ya casi. Nos faltan unos cuantos escalones. Ya, pero ya casi. Aunque la altura por acá siempre es muy fuerte y te falta mucho la respiración. Pero bueno, estamos cumpliendo la meta que es llegar al mirador. Y ya casi. ¿Cierto, Ian? Está muerta, Ian. Bien, amigos, ya casi llegamos. Ya casi, ya me falta poquito. Pero vean, ya se alcanza a ver un poquitico más la hermosa ciudad de Ayacucho. Pues comentarles que llegamos a la parte alta del mirador y nos encontramos con un lugar muy bonito, muy hermoso. Vean, realmente un mirador, pero en general siempre lo que es el tema de la altura afecta un poco y llega uno un poquito agitado también. Pero veanla, señorita, vean, llegamos a la parte más alta como tal del mirador y nos encontramos con este bello y hermoso lugar. Vean, vean, está todo colorido, todo hermoso. Realmente es como un pequeño parque en la parte alta. Por acá atrás se ven como, no sé, algo de recreación para los niños, juegos. Miran, restaurantes, tiendas de karaoke. Miren, wow, qué bonito. Pequeño jardín, espectacular. Muy bonito estar acá. Realmente muy hermoso. Tienen su jardín. Y miren, es algo bonito como para que las familias vengan en la tarde a hacer su recorrido, disfrutar en familia, en pareja, o capaz que uno también se siente bien solo, venir a sentarse un rato, escuchar musiquita y tomarse una gaseosita, todo relajado. Vean, vean, amigos, la parte alta, muy hermosa como tal, muy hermosa. Vean la recreación que les estábamos comentando. Vea, para los niños, ahí está la ruedita para que se quede por ahí distrayéndose mientras haces un recorrido por el parque o algo así. Muy interesante porque tienen esa parte, ¿no? Aparte de ser un mirador, tienen partes recreativas, restaurantes, karaokes. Mira, tienen un espacio como para hacer, no sé, parece como para hacer presentaciones, obras de teatro. Miren, es muy curioso, es muy bonito. Y algo también muy interesante que podemos ver es Adrián. Vean, para el que dice que solo Brasil tiene el Cristo Rey, pues déjenme decirles que están muy equivocados. Ayacucho tiene su propio Cristo Rey, hermano, y es súper grande y está ahí, vea, viendo la ciudad. Para el que quiera venir a Ayacucho, no se pierda la oportunidad de venir al Cristo Rey. Amigos, comentarles que estamos filmando aquí la parte baja y también han hecho unas pequeñas pinturas
que hacen como representaciones alusivas a momentos representativos o a momentos importantes como tal de lo que ha sido la cultura de Ayacucho. Miren, también de que es un espacio bastante bonito. Nos comentaban de que aquí también en Ayacucho hacen carnavales, entonces también creo que tratan de representar esa parte religiosa, porque Ayacucho tiene alrededor de 31 iglesias en este pueblo tan pequeño. Entonces normalmente poseer esa cantidad de iglesias en una ciudad tan pequeña, eso tiene un significado, y pues también representar esa parte artística pues demuestra un poco de que es una ciudad o un pequeño pueblo que tiene cierta cultura en las festividades. Entonces pues aquí les estábamos mostrando un poquito, esperamos les haya gustado. Vean, ahí están los músicos, típicos músicos que nunca faltan en el Perú, con su charanguito, el violín, la guitarra, vean, y los temas religiosos también. Así que esperamos haberles mostrado un poquito de lo que es Ayacucho, esa parte bonita. Ya nosotros mañana tenemos que viajar, tenemos que seguir ruta, y pues esperamos les haya gustado un poco.